Buenos días. Nuestra primera lectura corresponde a Hechos 2, versículos 42 al 47. Los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Todos estaban impresionados, porque eran muchos los prodigios y señales realizados por los apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y haciendas y los distribuían entre todos según las necesidades de cada uno. Con perseverancia acudían diariamente al templo, partían el pan en las casas y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban el aprecio de todo el pueblo. Por su parte, el Señor cada día agregaba al grupo de los creyentes aquellos que aceptaban la salvación. Esta es palabra de Dios. Buenos días. Voy a leer el Salmo 23. Leyéndolo esta semana, descubrí que es impresionante que cuando Dios me llama por mi nombre. Soy especial, individual para Él, y Él no me confunde con otra persona. En todo el universo solo soy yo para Él. Y yo, si soy oveja, tampoco confundo su acento, su voz, su tono. Y reconozco esa voz. Veamos cómo lo dice poéticamente el salmista. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. A las aguas tranquilas me conduce y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Esto es palabra de Dios. Vamos a leer Pedro 1, 2 del 19 al 25. Pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tenga que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas. Es palabra de Dios. La lectura del Evangelio corresponde a Juan, del capítulo 10 de los versículos del 1 al 10. En verdad les digo,
que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Y a este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación o ilustración, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es palabra de Dios. Como se han dado cuenta, la liturgia estos 3 primeros domingos de Pascua se centra la atención en Jesús el resucitado. Entonces, hemos hablado de Jesús el resucitado, de su aparición en medio de los apóstoles, en medio de sus discípulos, y a partir de este cuarto domingo, que es el cuarto domingo de la Pascua, las lecturas, sobre todo los pasajes evangélicos, tienen que ver con las consecuencias de esa resurrección de Jesús en medio de los creyentes. Por eso se está leyendo Hechos al principio. Y es importante, ¿no?, empezar a entender, por ejemplo, quién es Jesús para nosotros. ¿Cómo nos relacionamos con Él? ¿Cuáles son las consecuencias para nuestra vida personal y nuestra incidencia en la sociedad en que nosotros estamos viviendo? ¿Cómo se manifiesta en nosotros esa vida en abundancia que nos da el Señor Jesús? ¿Sí? ¿Y qué participación tiene ese Señor resucitado en esa vida abundante? Este domingo suele llamarse el domingo del buen pastor, porque siempre va esa lectura, que es el buen pastor. Para la mayoría de las iglesias cristianas alrededor del mundo se presenta a Jesús como el pastor ejemplar, el pastor modelo para nosotros. Y una de las imágenes más queridas para el pueblo judío precisamente es la imagen del buen pastor. Los salmos todos hablan del pueblo de Israel como el rebaño de Dios, y es Dios mismo el que caracteriza la persona del buen pastor. O sea, en ese caso Dios es el buen pastor. En el Salmo 23, hermoso salmo que se leyó hoy, leemos: el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace reposar. O sea, es una imagen que ofrece consuelo a los que están sufriendo o a aquellos que se sienten abandonados. Es una oración en la cual se pone toda la confianza en Dios, quien se preocupa por su pueblo. Un Dios que entiende las necesidades, que busca su rebaño, que le garantiza una seguridad, que le garantiza un bienestar. Así que la imagen del buen pastor
podemos pensar que es una imagen que estaba grabada en la mente y en el corazón de nuestro Señor Jesucristo en el momento que Él dijo las palabras del Evangelio de hoy. Él tenía eso ahí. Y era algo que estaba grabado en esos israelitas que estaban escuchándolo. O sea, eso tuvo que haber salido de la boca del Señor en sus oraciones, cuando niño, cuando adulto. Así que no nos debe sorprender que el Señor Jesús se identificara con ese pastor, se identificara con el buen pastor. Sino lo que sorprende ahí es que los fariseos no entendieron, o los que lo estaban escuchando, dice, ellos no entendieron qué era lo que les estaba diciendo. Así que la gente de ese tiempo realmente entendía la importancia de lo que es un buen pastor. Un buen pastor. Muchos de los líderes y los reyes que decían servir como buenos pastores en ese entonces no actuaban en conformidad con su papel. Generalmente abusaban de su rebaño. O sea, las palabras del Señor Jesús son muy duras. Él dice es que han venido a robar, han venido a destruir, ¿cierto? A sacar provecho de sus ovejas. O sea que no estaban actuando en conformidad con su papel, que no tomaban en serio las necesidades de la gente, estaban más enfocados en sus propios intereses y aún en el dinero. Hacían sufrir a su gente pidiendo impuestos altos, trabajos duros. Y lo que vemos aquí, la imagen que nos presenta el Evangelio de Juan, es una imagen de un Jesús como el pastor prometido por Dios, enviado para conducir a su pueblo, ¿sí? El verdadero pastor de su pueblo, que saca sus ovejas del recinto del judaísmo para construir un nuevo rebaño que será la comunidad mesiánica, la comunidad cristiana, que después fuimos llamados y que somos nosotros. O sea, ese rebañito. El Señor Jesús se identifica con la puerta que da acceso a la salvación. Es Jesús el buen pastor que comunica vida y vida en abundancia, con la garantía de tener una vida pues equilibrada, en paz, en armonía con nosotros mismos y con los demás. Y ese es el regalo que Él nos trae, que Él nos da. En comparación con el Salmo 23, el Señor Jesús mismo se preocupa y dice que Él aún da su vida por esas ovejas. Así que, según la palabra, todas las ovejas son posesión del Señor Jesús, porque han sido dadas por Dios Padre al Señor Jesús. Dice ahí, todas me han sido dadas, ¿no? Y la idea es que ese rebaño que le ha sido entregado al Señor se perfecciona una vez el Señor Jesús muere y resucita. Y precisamente todo este tiempo se va a narrar cómo fue la conformación de ese rebaño del buen pastor. Y así lo he puesto, ¿no? La comunidad del buen pastor. Eso me dijeron que eso tiene un nombre como muy carcelario. pero es así, ¿no? La comunidad del buen pastor. Ahora, la realidad esencial de este nuevo rebaño, lo describe muy bien ahí en la primera lectura de Hechos, consiste en esa nueva relación que se instaura entre el pastor y las ovejas. Y yo me refiero al pastor, el Señor Jesús. El Señor Jesús resucitado y sus ovejas. Jesús va delante de ellas, las conduce y las ovejas se muestran dóciles, siguen la voz de Jesús y surge entre Jesús y sus ovejitas una relación que es una relación de mutuo conocimiento, como dijeron acá al principio, es algo que es una comunidad donde nos relacionamos con Jesús y Jesús se relaciona con nosotros y como dijo María Magdalena, nos conoce a cada uno por su nombre, ¿no? Así que también es importante entender
hasta dónde debe llegar nuestra relación con el Señor, hasta el grado de intimidad que debe llegar. Ahora, si ven ahí la expresión de el buen pastor da la vida por sus ovejas, ahí aparece varias veces en el Evangelio, y es precisamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es el cumplimiento de la voluntad y el mandato del Padre, una manifestación de su amor. Nosotros en los pasajes pasados vimos todo lo que fue la pasión, la muerte del Señor Jesús, y uno se compunge, ¿no? Qué triste cómo fue esa situación, cómo lo llevaron hasta el Calvario, cómo lo maltrataron, cómo esos judíos son mejor terribles, ¿no? Pero sucede que eso estaba dentro del plan del Padre. El Padre tenía ese plan para el Señor Jesús, y es una muestra de amor de Él para con nosotros, porque es un sacrificio que fue expiatorio por nuestros pecados. Él fue el Cordero que fue inmolado para que nosotros fuéramos perdonados, fuéramos limpiados de nuestros pecados y fuéramos salvos. Así que es importante entender esa muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero una muerte que luego fue doblegada por la resurrección. Y precisamente esos dos acontecimientos, la muerte y la resurrección de Jesús, son los que realmente constituyen la obra de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Otros en ese entonces pretendían ser los pastores, ¿sí? Pretendían ser Mesías, pretendían ser los que iban a guiar el pueblo, porque acuérdense que hemos visto en todo este entorno que era un momento donde el pueblo estaba esperando un Mesías, el Mesías que había sido prometido, pero no alcanzaron las credenciales, no alcanzaron a hacer lo que hizo el Señor Jesús, y muchos tuvieron seguidores, pero no permanecieron. Hay una partecita en el pasaje donde dice que hay un portero, ¿no? El portero abre porque reconoce que es el pastor, le da entrada al pastor, ¿no? Yo me pregunté quién será ese portero, ¿no? Pues según yo lo veo, ese guardián, ese portero es Dios Padre, ¿no? Es Dios el que nos presenta a Jesús como el auténtico y verdadero pastor para nosotros. Porque las acciones de Jesús, ¿sí?, las palabras de Jesús dejaban ver al mismo Dios. El Señor Jesús lo decía, ¿no? Lo que yo digo es lo que dice el Padre. Lo que dice el Padre es lo que yo digo. Jesús, el buen pastor, no viene a ver qué provecho saca de las ovejas. Como ustedes vieron antes, estas situaciones se veían antes y hoy se siguen viendo. Hoy se siguen viendo, lamentablemente. Él, en vez de ver qué provecho saca de las ovejas, viene a ofrecer el amor de Dios. El amor de Dios. Un amor que acoge, un amor que dignifica, el amor que lo acerca a Dios, el amor que cuida al débil, que rescata al extraviado, que rescata al perdido o a la oveja extraviada. Jesús, el buen pastor, también viene con la voz de la verdad. Es esa voz que ilumina nuestras vidas y que consideramos que es la palabra de Dios mismo, la palabra verdadera que viene de luz. Y yo creo que a través de esas palabras nosotros podemos descubrir el sentido de nuestra vida, podemos descubrir el propósito de nuestra existencia, el propósito de por qué estamos aquí. Jesús dice que las ovejas reconocen su voz. Es más, llama a cada una por su nombre y las congrega en torno a sí
y las saca y ellas lo siguen. ¿Qué significaría entonces ese reconocimiento de la voz que hacen las ovejas? O sea, ¿qué reconocen ahí? ¿Qué significa el mensaje que Jesús trae? Yo diría que ese mensaje que el Señor Jesús trae es un mensaje precisamente que corresponde o que responde a los deseos más profundos de las expectativas de todo ser humano. La voz del Señor Jesús tiene un mensaje pertinente. Ahora, lamentablemente, hoy día es una voz entre muchas voces. Es una voz entre muchas voces. Y voces que se dicen ser mucho más actuales, más acordes con la realidad que vivimos. Y muchas personas que seguimos a Jesús, sea de la denominación que seamos, pero que seguimos a Jesús, que somos cristianos, unos con mayor, con menor integridad, encontramos en la voz del Señor Jesús, en las palabras que el Señor Jesús trae, encontramos respuesta a nuestras inquietudes más profundas. Hemos encontrado esa respuesta. Pero hay personas que no. Hay personas que no en las palabras. ¿Por qué? Porque muchos consideran que esas palabras que el Señor Jesús dio, que la voz del Señor Jesús, fueron palabras para otros tiempos, para otras épocas. De pronto que son palabras que están desactualizadas. Pero yo pienso que no. Yo pienso que la voz del Señor Jesús sigue siendo pertinente. ¿Por qué? Porque el ser humano básicamente sigue siendo el mismo. El ser humano sigue siendo el mismo. Si ustedes se dan cuenta, las mismas intrigas, las mismas tramas, todo esto, aquello que ocurría en ese tiempo de Jesús y antes de Jesús, es lo mismo que sigue ocurriendo hoy día, ¿no? Uno sacando provecho del otro, siempre todo alrededor de la ambición, del dinero, del poder. En esencia, el ser humano sigue siendo el mismo. Básicamente, de pronto sí, con más conocimiento de la ciencia, con más conocimiento de la naturaleza, de las matemáticas, con más conocimiento de muchas cosas, pero en esencial su espíritu, su corazón y todo sigue siendo el mismo que era de estas mismas personas. Así que yo pienso que la verdad del Señor Jesús, las palabras, la voz del Señor Jesús sigue siendo muy relevante para las personas hoy en día. Así que yo pienso que es una propuesta, la propuesta del Señor Jesús sigue siendo vigente, sigue teniendo sentido. Cuando el Señor Jesús nos llama por nuestro nombre, nos llama a que le sigamos, realmente sigue siendo vigente. Son cuestiones del ser humano que son atemporales, ¿sí? Son atemporales, o sea, siempre van a haber preguntas en la mente y en el corazón del ser humano que busca respuestas adecuadas. Por ejemplo, ¿tiene sentido y valor mi vida si me tengo que morir? Eso es una pregunta que yo pienso que todo el mundo en todas las épocas se hace y se va a hacer. ¿Qué sentido tiene mi vida? Si de todas maneras voy a morir, ¿no? Eso es como decía, ¿para qué tiendo la cama si después en la noche la destiendo? Sí, eso es a veces mucho del pensamiento de hoy en día. ¿Para qué nací? Si vivo en medio de enfermedades, si vivo en medio de pobreza, en carencias, en medio de sufrimiento, en medio de guerras, ha sido una constante del ser humano todo el tiempo. ¿Por qué debo hacer el bien y no hacer el mal? ¿A dónde me lleva el camino de la vida? ¿Alguien puede darnos la felicidad que busco? ¿Por qué quiero ser feliz? Son preguntas que yo pienso son atemporales. O sea, desde mucho antes hasta este tiempo y en el futuro se seguirán haciendo.
Y yo pienso que esas preguntas pueden ser respondidas por las palabras del Señor Jesús. Y precisamente el Señor Jesús las hizo para responder y responder todas esas preguntas que yo creo que la gente se sigue haciendo y se seguirá haciendo. Y precisamente cuando la gente se plantea ese tipo de preguntas es cuando está en la disposición de escuchar la voz del Señor Jesús. Y la voz del Señor Jesús la van a escuchar por medio de nosotros, por medio de la palabra de Dios. O sea, es una gran responsabilidad que tenemos nosotros de llevar a otros a esa palabra del Señor para que puedan resolver esas preguntas, para que puedan resolverse esas incógnitas. Ahora, el problema que diría yo es que muchas veces quienes tenemos que hablar en el nombre de Jesús y mantener su voz actualizada, hablamos otras cosas que no son palabras del Señor Jesús. Y eso está ocurriendo mucho hoy día. ¿Por qué? Porque no van a la fuente. Sí, hoy se convierte casi como en lo mismo de las redes sociales, ¿no? Ese es el chisme que ponen ahí en el Facebook y se riega ahí mismo sin comprobarlo. Ya hemos hablado aquí de las noticias falsas que circulan, de cosas de la difamación de las personas, y muchas veces personas asumen que eso que hay ahí es verdad, sin realmente ir a comprobar la fuente. Entonces está pasando mucho eso, personas comparten cosas que creyeron que dice el Señor Jesús o que dijo el Señor Jesús, sin realmente estar certeros de esa situación. Por eso es que tenemos la palabra de Dios, y básicamente en el Nuevo Testamento es donde están consignadas las palabras que dijo el Señor Jesús. Y por eso es tan importante que nosotros sepamos muy bien de primera fuente cuáles fueron las palabras reales del Señor Jesús para poderlas transmitir de esa misma forma, ¿no? Es una gran responsabilidad, ¿no? Y siempre debemos estarnos haciendo la pregunta, o sea, ¿estas palabras que estoy diciendo realmente son palabras del Señor Jesús? ¿O es algo que viene de mi ideario, de mi imaginación o de lo que yo pienso que debe ser? Porque así han surgido, ¿no? Grupos, no, es que yo pienso que sí, pues fue así, pero... Y entonces ahí comienza la tergiversación. Y yo pienso que muchas personas hoy día que han de pronto tratado de seguir al Señor Jesús se han retirado y no le han seguido, porque muchas de las palabras que han recibido no han sido las palabras o no han sido la voz del Señor Jesús, la voz del pastor, sino que han sido voces alternas, voces alternativas que no transmitían la verdad que el Señor Jesús transmitió, o que fueron muy cercanas, muy parecidas. Qué responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad muy grande, muy grande. Yo recuerdo una canción que cantábamos en las épocas por allá ucunianas, hace mucho tiempo, 22 tantos años, pero algo así era, ¿cómo es que llamaba la canción esa? Te había dicho. Él camina con mis pies, caminaba con sandalias se llamaba, y había una parte que decía así: Él camina con mis pies, Él canta con mi voz, alcanza con mi mano al que anhela serle fiel. Él sonríe con mi faz, me muestra su camino, soy feliz porque Él cuida de mí, vive en mi corazón, etc. Pero es eso, ¿no? Nosotros somos la voz del Señor Jesús, somos las manos del Señor Jesús, somos los pies del Señor Jesús. Así que eso nos hace la comunidad. Yo le puse la comunidad de las ovejitas del rey. Así se llamaba el jardín infantil donde Cristian estuvo de chiquito. Las ovejitas del rey.
Me pareció tierno porque eso somos, ¿no? Las ovejitas del rey, cuyo pastor es el Señor Jesucristo. Y todos y cada uno tenemos la responsabilidad de transmitir esa voz, ¿no? De alcanzar con nuestras manos, con los pies, a las personas que necesitan ser alcanzadas. En la lectura que se nos presentó hoy del libro de Hechos de los Apóstoles, en pocos versículos describe las actitudes y prácticas que mantienen esa vida como efecto inmediato, ¿no? De seguir la voz, de convertirse en comunidad. Acuérdense que estamos en el tiempo después de la resurrección del Jesús y hubo una venida del Espíritu Santo y bueno, empezó a formarse la comunidad del Señor Jesús, esa comunidad mesiánica. Y todo estaba centrado en la escucha de las enseñanzas de los apóstoles, dice ahí, las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuáles eran las enseñanzas de los apóstoles? Eran las mismas palabras de Jesús. Y lo más interesante es que esas eran las enseñanzas de Jesús testimoniales, lo que ellos habían escuchado. Yo creo que en ese momento no había ningún desarrollo teológico ni nada por el estilo. Era simplemente, es que nosotros vimos a Jesús hacer esto. Jesús nos dijo esto. Y eso era lo que los mantenía a ellos como comunidad. Las palabras del Señor Jesús. Entonces dice, las enseñanzas de los apóstoles, la oración continua era importante. Ellos mantenían unidos en oración, y la fracción del pan, dice ahí, compartían el pan. Es lo que dijo María de hoy en cuanto a, esa es la celebración eucarística, es como el sacramento que nos une como pueblo, como comunidad alrededor del Señor Jesús, es lo que nos identifica. Y por eso es que pues nosotros en nuestra congregación lo hacemos cada 8 días, porque es como recordar eso que hacían estos cristianos de la iglesia primitiva cuando se unían en torno a la palabra de Dios, en torno a lo que escuchaban, pero en torno a la cena del Señor, que era la forma como se identificaban como el rebaño del Señor Jesucristo. Ahí sigue añadiendo, ¿no? Esta unión se manifiesta en la comunidad de bienes, dice, como una comunión de vida, o sea, dice que los ricos vendían sus propiedades y las repartían entre los pobres, y esta preocupación por los hermanos, yo pienso que es la expresión manifiesta de la comunidad de amor del rebaño de Cristo, así como el buen pastor. Y como ven, todos tenemos responsabilidad de la manutención de la comunidad para poder alcanzar a otros. Yo diría que no solamente es un tema de finanzas, ¿no? Es un tema que va más allá de las finanzas, sino diría que es un tema de compromiso con la causa de Jesús. Un tema de compromiso con la causa de Jesús. O sea, no es solamente el tema del 10%, nosotros acá prácticamente nunca hemos predicado sobre los diezmos porque pues hay unas posturas bíblicas, pero si nosotros damos cuenta que iban mucho más allá de eso, ¿no? Mucho más allá. Todos daban de lo suyo, y no solamente hablamos de dinero, daban de su tiempo, daban de sus conocimientos, daban de lo que ellos tenían y acogían a los demás, y esa era la forma como se construía la comunidad, y yo pienso que hoy día es importante que nosotros como comunidad de Dios también ayudémonos los unos a los otros para que no andemos colgados financieramente. Les he dicho que hemos vivido muy colgados. Nosotros del grupo, pues prácticamente somos los que venimos.
hacemos lo que podemos, ¿no? Pero no alcanza, no alcanza, no alcanza, a pesar de que cada uno tiene su trabajo y sus situaciones a veces no alcanza, ¿no? Es importante entender la responsabilidad que todos como comunidad tenemos con la comunidad del Señor Jesús. Y luego describe el rápido crecimiento de la comunidad, que se llamó, luego la llamaron los cristianos, y fue gracias al fruto, dice ahí, al fruto de la fidelidad del Señor Jesús como buen pastor, pero también a la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos. Dice que el Espíritu Santo estaba y se movía en medio de ellos, y se hacían señales, se hacían prodigios, pero también el milagro más importante era corazones cambiados, ¿no? Corazones entregados, corazones comprometidos. Y yo pienso que definitivamente el testimonio de vida de la comunidad o de nosotros como personas, ayer, hoy, mañana y por siempre, yo pienso que es el mayor impacto que puede tener sobre las demás personas. Porque palabras, las que quieran, ¿cierto? Hay palabras muy bonitas, pero lo que más ve la gente en uno es quiénes son, cómo es su comportamiento, cómo es la comunidad. Eso es lo que más testimonia sobre quiénes somos como comunidad de fe, como comunidad de las ovejitas del Rey. Dice Pedro ahí en su epístola, ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Y nos muestra el camino de la pasión que tuvo nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros sigamos sus huellas. Dice, Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca, maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado el Señor con nuestros pecados, sufrió a la cruz y murió allí. Así es que nosotros, como hemos visto, también debemos morir al pecado, pero resucitar conjuntamente con Él a una vida espiritual avivada por los dones del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo mismo de Dios. Sí, ahí se ve que no es fácil la situación, y no ha sido fácil para nosotros. O sea, no es un camino de rosas, es un camino que ha costado trabajo, y yo creo que el mismo Señor Jesús lo modela acá, ¿no? Porque fue una situación muy difícil la que Él vivió. Pero precisamente Pedro dice aquí, debemos imitar al Señor Jesús en la valentía, en la coherencia que Él tuvo para asumir su responsabilidad y su vocación hasta el final. Y nosotros hemos visto en testimonio, como vimos la vez pasada, que no fue fácil para Él. Él tuvo a veces las ganas de tirar la toalla, ¿no? Así como nos ha pasado a nosotros. Pero al final, yo pienso que por la acción del Espíritu Santo, Él siguió adelante a pesar de todas las dificultades. Y eso es lo que le pido al Señor, ¿no? Que nos mantenga a nosotros, a pesar de las circunstancias, ahí fieles, que no tiremos la toalla. Pedro nos pide que imitemos al Señor Jesús en el empeño de hacer el bien, por obedecer a Dios, obedecer a Dios de conciencia, ¿no? Aunque a veces las consecuencias no son sencillas, a veces uno es marginado, pero yo pienso que a veces esas situaciones de marginamiento son personas que de pronto no están para ser llamados al redil, pero son muchos más los que necesitan escuchar esa palabra del Señor para responder todas esas inquietudes de la vida.
Pedro nos pide que si Jesús nos habla al corazón, porque su persona y sus palabras realmente respondieron las inquietudes que vienen desde lo más profundo de nuestro ser, entonces también tengamos la coherencia para seguirlo en cada instante, seguirlo a Él, seguir sus palabras y también llevar esas palabras a otros. Y que esa vida se vea reflejada en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida de amigos y también en nuestra vida dentro de la comunidad, la vida comunitaria. El camino del Señor Jesús que nos va señalando y el nuestro van en conjuntos, y yo creo que concluyen en el momento en que estemos al cielo, pero la idea es seguirlo aquí en la tierra, seguirlo a Él, escuchar su palabra, ser parte de su rebaño, llevar a otros al rebaño del Señor y seguirle a Él confiadamente, ¿no? Seguirle confiadamente, porque realmente el Señor Jesús y su rebaño son la respuesta para muchas de las inquietudes que tenemos en nuestra vida. Si le seguimos confiadamente, Él cuida de nosotros. La misma palabra dice, Él cuida de nosotros, cuida de nuestra situación, cuida de nuestra alma, cuida de nosotros inclusive física, íntegramente, porque el Señor Jesús es el buen pastor. Oremos. Padre Santo, muchas gracias, Señor, porque tú nos has invitado a ser parte de tu rebaño y realmente no sabemos, Señor, o nunca sabremos lo privilegiados que somos al hacer parte de este rebaño del buen pastor, al hacer ovejitas, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a ser juiciosos con el estudio de la palabra para que las palabras de nuestro Señor Jesucristo queden grabadas en nuestro corazón y que las palabras que nosotros hablemos realmente sean las palabras, o sea, la voz de nuestro Señor Jesucristo, para poder alcanzar a otros. Que realmente seamos la voz del Señor Jesús, que realmente seamos los pies del Señor Jesús, las manos del Señor Jesús, para alcanzar a otros, Señor, llevar a otros a redil a la salvación. Ayúdanos, Señor, con nuestra responsabilidad en medio de nuestra congregación, de nuestra comunidad. Pero también pedimos, Señor, que nos fortalezcas en medio de nuestro camino de la vida, en medio de las dificultades, que estemos certeros que tu voz es una voz que infunde aliento, una voz que lleva a mejores pastos, a mejores lugares, una voz que nos da esperanza y que nos da una mejor forma de vivir. En tus manos estamos y pedimos, Señor, que nos guardes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos que escuches nuestra oración.